Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Y estamos aquí en la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 12, verso 1 y verso 2. Gracias, Señor Jesús. Y en este día ha habido un día muy trajinado para algunas hermanas, para todos los que han participado en este día, en lo que es la clausura de la EBDB. Y es por eso que algunos que han venido recién hoy día lo ven decorado, lo ven con patitos, con arbolitos, pajaritos. Y ha sido un día muy maravilloso. Un día en que hemos visto talentos, personas, adolescentes, niños, jóvenes, todos adorándole y alabándole al Señor en este día. Ha sido un día que hemos hecho una presencia alrededor de esta manzana. Al frente, toda esa manzana hasta la avenida le hemos dado vuelta, hasta Antenor Rego, la hemos vuelto por la Pedro García y hemos hecho un recorrido y en verdad la gente quedan mirando, observando de bastantes, como 50 personas haciendo una declaración de que en un mundo maravilloso, que ha sido el título de esta EBDB. Bueno, pero en este día yo quiero compartir la palabra del Señor y cuántos están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 12 dice la palabra del Señor, en el verso 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿qué dice? Y corramos, pero no es una carrera alocada, no es una carrera que sin tener en cuenta las cosas y el precio que nosotros hemos asumido del momento que hemos aceptado a Jesús. Dice, corramos con paciencia la carrera. Esta carrera que estamos nosotros corriendo es para correrlo con paciencia, porque si tú no lo corres con paciencia te vas a desanimar. Dice, en esta carrera que tenemos por delante, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y yo quiero hablar también en Marcos, capítulo 16, verso 15 al 17. Y yo quiero hablarles de una urgencia. A la manera de introducción, yo quiero hablar acerca, el tema en este día que yo quiero hablar acerca del mandato, el mandato de Jesús, la gran comisión. Y quiero hablar muchos puntos importantes acerca de eso, de ese mandato. Y hemos tomado Hebreo, porque en Hebreo hay una grande nube de testigos. Y al final, cuando yo termine, vamos a poder entenderlo con lo que yo he empezado. Hebreos, ¿por qué he tomado ese texto para empezar? Pero quiero hablar de una urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Hay una tarea que nosotros como iglesia, escúcheme bien, Jesús nos encomendó. Y esa tarea es urgente, muy urgente. Dios hace más o menos empezando, antes de terminar este año, antes de terminar este año me dijo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo.
Y este año 2017, eso es lo que yo me propuse juntamente con la iglesia. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dios nos está convocando a una tarea como iglesia. ¿Por qué me lo dijo a mí? Porque sabe que yo estoy frente de una iglesia. Y eso es la urgencia que yo quiero transmitirle. La tarea que Jesús nos encomendó es urgente. Y debería ser la razón de nuestra existencia como cristianos y como iglesia. Y dice en Marcos capítulo 16, verso 15, y les dijo: id por todo el mundo. Escuchen bien, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dios nos está llamando. Esa es la urgencia de la predicación, de este mensaje, ir por todo el mundo. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que te condena? ¿Qué es lo que te salva? Es tu fe, tu obediencia. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán ¿qué? Fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Es por eso que Dios está mandando gente enferma. Ya vienen a tocar las puertas, la gente tiene problemas, porque cuando uno lo obedece a Dios, y nosotros como iglesia, si Dios nos llama con urgencia a una tarea, así como yo les estoy dando lectura en esta hora, testificar es la tarea principal de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Testificar, lo vuelvo a decir, es la tarea principal de cada creyente. Esa es la razón de existir de nosotros. La iglesia que no testifica, la iglesia que está encerrada en cuatro paredes, sucede esta cosa: divisiones, pleitos, contiendas. Satanás empieza a destruir la iglesia. Cuando la iglesia está ensimismada, la iglesia vive egoísta, la iglesia no obedece a esta urgencia que está aquí en la palabra de Dios, Satanás empieza desde adentro a destruir la iglesia. Pero cuando la iglesia está ocupada, predicando la palabra, obedeciendo lo que Dios nos ha dado, este mandato, entonces van a suceder muchas cosas. En Juan 15, 16, ahí en la palabra de Dios, solamente para recalcar la importancia, dice así: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí no nos está llamando para salvación Jesús. En este verso, Dios nos está llamando para que le sirvamos, para que llevemos fruto. Esa es la tarea de nosotros. Dios quiere que tú, dice aún en Efesios, que Dios nos llamó para que anduviésemos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es ese trabajo? ¿Cuál es la tarea? Testificar. Testificar. Dios no quiere que solamente tú te salves. Él quiere que mucha gente también le conozca. Ahora, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para ser testigos. ¿Por qué Dios nos da el Espíritu Santo? Para ser testigos. ¿Por qué Dios no le da a la gente la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo? Porque mucha gente viene, ayuna, ora y quiere recibir el poder, pero quiere recibir el poder para que lo guarde en su casa, para que se vaya al trabajo. Pero Dios quiere darte el Espíritu Santo para que tú seas su testigo. Para eso es el Espíritu Santo. Para eso tú te vienes a llenar a la iglesia. No te vienes tú a llenar para que después te vayas a su trabajo, te vayas a tu casa, te metas, sino ese poder, esa investidura es para ser testigos, para testificar en el poder del Espíritu Santo. Pero podemos ser dos cosas. Podemos ser perezosos. Nosotros tenemos ya el Espíritu Santo. ¿Pero qué somos? Somos perezosos. Algunos son negligentes. ¿Por qué?
Porque esta palabra que está aquí, que hemos leído en Marcos, no lo obedecemos. Ahí está el mandato. Cuando salimos a predicar en obediencia, ¿sabe lo que sucede? Dios va con nosotros. Y en Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú y yo salimos a predicar en obediencia a Jesús, Él va con nosotros. Yo estoy contigo. Si la iglesia quiere ver cosas sobrenaturales, si la iglesia quiere ver liberaciones, sanidades y milagros, tenemos que ser obedientes. Porque cuando tú caminas en obediencia a este mandato, aseguras el poder de Dios. Es por eso que mucha gente cuando sale a predicar, externo que está aquí, por ejemplo, ha ido a muchos lugares a cantar, a predicar, y los misioneros, pastores o cualquier ministerio, y cuando esta persona comienza a predicar, no es cosa del otro mundo, es tan sencilla su predicación, la administración y todo, pero comienza a suceder milagros, sanidades, la gente viene. ¿Por qué? Porque cuando hay obediencia, hay respaldo de Dios. Hay respaldo de Dios. Y si la iglesia quiere ver en verdad las cosas sobrenaturales, nosotros tenemos que obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando nosotros, le cuento de manera de testimonio, estuve yo orando en la madrugada para el día que tuvimos la campaña ahí en la Independencia, estuve orando al Señor para que me diera en verdad sabiduría, me diera una palabra para poder yo predicar. En verdad que en esa mañana yo sentí que el Espíritu Santo descendió sobre mí de una manera literal. Porque ¿qué iba a hacer yo en ese día? Era en la madrugada, a las 5:30 de la mañana. Yo iba a predicar en la tarde. Y hermano, Dios, sentí claro cómo vino el Espíritu Santo y me cubrió todo desde pies a cabeza. Y sentí algo sobre mí, ya no era el mismo. Y es más, ni siquiera en ese momento cuando yo estuve allá, porque estábamos ocupados haciendo muchas cosas, me paré al frente y no me había preparado o algo para en ese momento. En ese momento mismo cuando yo salí, Dios me dio la palabra. Hermano, eso es lo que hace Dios. Cuando uno lo obedece a Dios, uno asegura su poder y su presencia. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos orando y decimos, yo he escuchado mucha gente, yo quiero, ¿cuál es tu deseo? Yo quiero que Dios me use. Yo quiero ser usado por Dios. Yo quiero que Dios me hable, que me revele su voluntad. Pero ¿qué sucede? Si no lo obedecemos, la pregunta es, como dice en Mateo, dice, si tú obedeces, haces discípulos, sales, dice Dios, he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben por qué yo como pastor? Porque quiera o no quiera, yo por ejemplo, todos los domingos tengo que predicar, tengo que orar, tengo que salir y cuando me llaman a orar por cualquier persona, o sea, estoy trabajando. Y Dios siempre va conmigo. ¿Por qué Dios está conmigo siempre? Porque yo hago lo que en su palabra dice, predico, enseño, estoy ahí. Entonces Dios suple mis necesidades, Dios me ayuda, Dios está conmigo. Entonces cuando nosotros obedecemos, eso es lo que sucede. Pero, ¿qué sucede si tú predicas, sales a predicar en obediencia y dice la Biblia que Él va contigo? Amén. Él va contigo. Y si tú no lo obedeces, ¿seguirá estando contigo? No. Si tú no lo obedeces a esto tan sencillo que está en la palabra de Dios, entonces Él no está contigo. No está yendo contigo. Nada sucede en tu vida. Tu vida está seca. Tú no ves el mover de Dios. Tú no ves lo que Dios está haciendo. No ves. La unción del Espíritu Santo viene cuando hay obediencia. Si tú quieres el poder de Dios, si tú quieres ver cosas sobrenaturales de Dios, tienes que caminar en obediencia. No tienes que acomodar las cosas, tu tiempo. Las cosas de Dios no puedo, sino tienes que darte un tiempo, porque las cosas de Dios tienen que ocupar un tiempo importante en tu vida.
Tiene que haber importancia. Las cosas, la unción del Espíritu Santo viene cuando hay obediencia. Cuando no hay obediencia, no hay nada. La unción es para los que caminan en obediencia, los que caminan obedeciendo a Dios a través de su palabra. Entonces la unción y el cumplimiento de la gran comisión van juntas. Si tú obedeces, si tú vas caminando a cumplir el mandato de Jesús, la unción va contigo. Es así, la unción va contigo. Dios te respalda en todo lo que tú haces. Tú oras por milagros, tú oras por sanidad y suceden las cosas. Porque estás obedeciéndole a Dios. Y Él ha dicho que Él va contigo. Y las señales te van a respaldar. Y todo eso va a suceder. Porque caminamos en obediencia. ¿Cuál es entonces el punto? Si tú caminas en obediencia, tú aseguras el poder de Dios. ¿Están aquí? Y si como iglesia nosotros queremos ver el poder de Dios aquí y de donde vayamos, entonces tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que disponernos. Tenemos que disponernos. Y todo este trabajo que se está haciendo en la iglesia, con los niños y todo eso, es parte del trabajo. Todo es un solo paquete. No hay que los niños no son, este ministerio sí es, todo es parte del trabajo. Todo es parte de la gran comisión de predicar el Evangelio, de presente, a través de estas herramientas que es la EBDB. Es parte de la gran comisión, es parte del trabajo y es por eso que Dios nos respalda. Yo le digo a mi esposa que este año, 2017, es el año para esta iglesia. ¿Cuántos lo creen? Este año 2017 es el año para esta iglesia. Es el año de crecimiento, es el año de expansión, es el año de lo sobrenatural, es el año de que vas a haber realizado los sueños, lo que mucho tiempo hemos deseado para esta iglesia, para este ministerio. Este año Dios ha empezado, ya empezó a concretarlo. Dios está moviéndose. A mi esposa le dije, cuando a empezar este año nada más, no sé, siento algo diferente. Este año 2017 hay una atmósfera diferente, hay algo diferente. Hermanos, porque Dios está con nosotros. Yo quiero decirles también que este mandato es transferible. ¿Qué quiere decir? Que el encargo y la autoridad no se revocan ni cambian, sino que son encargados y transferidos. El llamado de Dios y su poder son transferibles. La misma comisión y las mismas promesas han sido dadas a nosotros. Esto que yo he leído en Mateo, que dice ir y predicar el Evangelio, ¿a quién le fue dado? ¿Cuántas generaciones han pasado desde cuando Jesús habló? Ese mismo mandato. Ya más de 2000 años. Y ese mismo mandato ha sido de Juan Bunyan, Martín, de Espurio, de hombres de Dios, de predicadores, grandes hombres de Dios. Ese mismo mandato fue para ellos. Así que el mandato es transferible. Ellos también obedecieron en su tiempo ese mandato. Y en Primera de Reyes, vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero darles un ejemplo ahí también. Primera de Reyes, capítulo 19, del 15 al 16. Dice así: y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué encargo, qué mandato Dios le da a este gran profeta? A Elías. Le da 3 cosas. Le dice en primer lugar, a Hazael, tú lo vas a ungir para que sea rey de Siria. En segundo lugar, Jehú, para que tú lo unjas como rey de Israel. En tercer lugar, le dice a Eliseo, él te va a suceder en el ministerio profético. 3 cosas. Y si usted empieza a leer acá, usted lee, ¿cuál de esas 3 cosas que Dios le mandó a hacer, él la realizó? Elías. De esas 3, solamente una.
él, ahí en el verso 19 dice que cuando partió de ahí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. ¿Qué quiere decir? Que Eliseo era una persona emprendedora. Eliseo era una persona trabajadora. Eliseo era una persona ocupada. Dice que estaba con 12 yuntas de buey. Era una persona que tenía dinero. Y él estaba también ahí. Con tener una yunta de bueyes ahora es carísimo. ¿Sabe cuánto cuesta un toro? Más o menos debe estar sus 2.500 a 3.000 soles. Un toro. En dos son 6.000. Más eso que le ponen en la cabeza para que arrastre el arado. 12 yuntas, multiplícalo. Era dinero. Y Eliseo estaba trabajando. Uno estaba ahí arando. Hermanos, Dios siempre ha llamado gente así. Dios siempre ha llamado gente que no desperdicia su tiempo. Dios siempre ha llamado gente emprendedora. Dios siempre ha llamado gente ocupada. ¿Me están entendiendo? Así que, hermanos, si tu corazón arde por hacer a Dios, no quieres estar quieto, eres una persona, hermanos, Dios tiene cosas grandes para ti. Dios tiene cosas grandes para ti. Dice que pasando Elías por él, le echó sobre él su manto y lo dijo, sígueme. De esas 3 cosas que Dios le mandó, solamente Elías realizó una. Lo ungió a Eliseo para que sea su sucesor. Pero ¿saben quién completó lo que Jesús le había dicho a Elías? Eliseo. Eliseo, hermanos, si usted lee más adelante, él fue el que ungió a Hazael como rey de Siria y ungió a Jehú como rey de Israel. ¿Por qué yo les doy esta escritura? Porque yo he dicho que el mandato es transferible. Dios le dice a Elías, tú vas a hacer esto. Y él hace parte del trabajo. Pero nuevamente Dios le empieza a decir de manera directa. Le dice a Eliseo, Eliseo, Elías ha hecho parte del trabajo. Ahora tú vas a ungir a Hazael y vas a ungir a Jehú. Y él completó la tarea. Con esto, ¿qué les quiero decir? Les quiero decir que el llamado de Dios y su poder es transferible. El poder que estaba en Elías, ese mismo poder que reposó en Eliseo, multiplicado por 2. El poder y el mandato son transferibles. ¿Me están entendiendo? ¿Y cómo lo ubico eso? ¿Por qué digo eso? ¿Saben por qué? Porque, hermanos, en esta iglesia, por ejemplo, en esta iglesia cuando se empezó todo, y ahí está mi abuelo, miren, ahorita que lo veo, no tengo los lentes, porque los lentes es para mirar largo, de cerca miro bien. Y hermanos, yo sé que acá se reunieron para empezar esta obra muchas personas. Y aquí, hermanos, ha habido llanto, clamor. ¿Por qué lo sé? Porque es justamente el clamor que cuando yo me convertí en este lugar, a los 20 años. ¿Y sabe cuál era mi oración? Señor, levanta esta iglesia. Ya te estoy hablando de más de 25 años. Y cuando yo vine a este lugar y Dios me llamó a sus caminos, mi oración era, levanta este lugar, Señor, para tu gloria. Levanta, Señor, a una generación, levanta predicador, aunque yo no lo sea. Levanta, Señor, quiero ver. Esa era mi oración. Y antes de que venga yo sé que mi abuelo, como líder de esta iglesia, y otras personas que estuvieron acá, es lo mismo que ellos oraban, es lo mismo que ellos clamaban, que Dios levante este lugar. Parte de lo que Dios le dijo que hicieran fue nuestro hermano Marcos, mi abuelo, y él hizo lo que pudo. Pero como yo digo acá, pero ya ha llegado otro tiempo, sin proponerlo. Tal vez todo estuvo tejido en el telar de Dios, en los planes, en la soberanía de Dios. Dijo, ya, yo voy a hacer realidad ese clamor, ese llanto, y voy a traer una generación. Y hermanos, prácticamente a veces me pongo a pensar, digo, Dios mío, tú eres tan bueno.
Yo sé que mi abuelo dejó su trabajo, sus lágrimas en este lugar, para que este lugar sea lo que tú has querido que sea. Tal vez él ni siquiera alcanza la magnitud de lo que Dios quiere para este lugar, ni yo tampoco. Pero Dios está continuando. El mismo mandato que recibió Eliseo es el mismo mandato que recibió Eliseo. El mismo mandato que recibieron los que estuvieron acá de ir y predicar el Evangelio es el mismo que nosotros estamos siguiendo. Es el mandato original, no hay de segunda mano. Dios siempre está diciendo a los que vienen, id y predicar el Evangelio. Es como si Jesús estuviera aquí presente. Y si Dios te abriera tus ojos espirituales y Jesús te dice lo mismo. Id, iglesia, vayan y prediquen el Evangelio. Eso es lo que Dios está diciendo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Muchos creyentes, hermanos, quieren saber lo que está Dios diciendo a la iglesia. Señor, viene un profeta, yo quiero que Él me hable, me dé una palabra a la iglesia. Y yo como pastor lo que quiero es más que dé una palabra a la iglesia. Señor, dé una palabra a la iglesia. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a la iglesia? Pero sabes una cosa, escucha bien, pero si nos hacemos lo que Él ya nos ha pedido aquí en esta palabra, entonces, hermanos, lo que hagamos, entonces Él nos dirá, haz primero lo que ya te dije. ¿Y cuál es? Ir y predicar el Evangelio. Ese es lo primero que Dios nos pide. Mientras no cumplamos las órdenes que nos da Jesús o nos ha dado Jesús, entonces Jesús no tiene nada que decir. ¿Me están entendiendo? Si nosotros no cumplimos esta ordenanza que está tan clara de predicar el Evangelio, entonces Jesús no tiene otro mensaje para nosotros. Nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos ha dicho en su palabra, de predicar el Evangelio, pero muchas veces tenemos vergüenza, no tenemos autoridad, no tenemos integridad moral, porque no caminamos como Dios quiere que caminemos. Todavía hay pleitos, hay contiendas, todavía en nuestro corazón hay resentimiento, hay luchas, hay murmuraciones. ¿Cómo podemos alcanzar nosotros? ¿Cómo podemos abrir nuestra boca para testificar si todavía nosotros no estamos revestidos, llenos del Espíritu Santo? Nos da temor, nos da vergüenza. Por eso que cada vez que uno dice, yo como pastor digo, vamos a ir a predicar a tal lugar, es una lucha. Y yo sé que las personas que están ahí son solamente las personas que están comprometidas con Jesús. No hay nada vuelta que darle. Las demás personas que no están comprometidas con Jesús pondrán cualquier pretexto. No he podido, que estuve, que esto, que me dolió, que el dedo, que mi abuelita, que mi gato. Porque las personas, hermanos, que quieren ser obedientes a Jesús, son las personas que dan la cara. Son las personas que se paran y que la gente te vea. Y que digan, ese es un cristiano, ese es un hijo de Dios. Es la persona que se acerca cuando tiene un folleto, mira, Cristo te ama, acércate, vamos a predicar la palabra de Dios. Pero la persona que no está comprometido, que no está obedeciendo lo que dice la Escritura, tendrá vergüenza. Tendrá vergüenza abrir la boca y decir, mira hermano, tiene vergüenza, porque no es obediente a la gran comisión. Pero muchas veces estamos diciendo, Señor, háblame, un mensaje para mí, Señor, yo quiero que tú me hables. Él ya te habló, Él ya te habló. Él solamente espera que cada uno de nosotros obedezcamos su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Y este es el mensaje, hermanos, que Dios ha puesto en mi corazón. Dios ha puesto en mi corazón de que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. Y esa es la primera cosa que nosotros vamos a hacer, de predicar la palabra. El diablo va a poner problemas, va a poner dificultades. Y si nosotros nos concentramos en el problema, vamos a descuidar al mandato que Dios nos ha dado. Porque Satanás es hábil en distraernos. Entonces él comienza por acá a molestarte con la familia. Empieza con los pleitos, las contiendas. Entonces tú ya no estás dándole el tiempo a lo que es la gran comisión. Ya no tú estás orando por los perdidos. Ya no tú estás planificando, orando, viendo cómo la estrategia, a ver. Ya no, porque estás concentrado por aquí. La persona que te está distrayendo, los agentes de Satanás. Eso es lo que quiere Satanás. Pero si nosotros queremos ver un tiempo diferente, tenemos que nosotros concentrarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ir y predicar el Evangelio. Si yo predico y tú predicas el Evangelio,
aseguraremos la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios va a suplir nuestras necesidades. Vamos a andar con Él, vamos a ver milagros, vamos a ver sanidades, pero cuando nosotros caminemos en obediencia. La gran comisión nos es dada por Dios mismo. En ninguna parte leemos que Elías le diera instrucciones a Eliseo. Dios tiene que habérsele dicho directamente a Eliseo. Entonces, la gran comisión nos es dada por Dios mismo. A nuestra generación en este tiempo tuvo que haberle leído Pablo, Pedro, todos. Así que Jesús sigue diciendo que llevemos a cabo la misión original. No es una copia. Jesús mismo nos encarga. Cuando yo abro la Biblia, Jesús mismo me dice, id y predicar el Evangelio. Jesús mismo me dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿O no? Él me está hablando. Y hace 2000 años el que leía esa escritura también, Jesús le está ordenando de una manera directa, cara a cara. No hay intermediarios. ¿Están entendiendo? Jesús mismo nos está convocando. Su mandato es directo. No es algo que tú lo recibes por tradición. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo del testimonio. Y su propósito es dar testimonio. Cuando Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo, nos capacita para llevar el Evangelio a todo el mundo. ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es el deseo de nosotros? Solamente, hermanos, empezaremos aquí, pero nuestro deseo es llevar, porque Jesús dijo, id y predicar el Evangelio a todo el mundo. Ese es el deseo de Dios. Pero tenemos que empezar aquí. Junto con el llamado viene el poder, viene la capacitación. Y es por eso que cuando Dios llama al ministerio, por ejemplo, cuando yo veo que sube aquí, sube Enrique, sube Silvia, sube Esther, sube Marjorie, hermanos, ellos tienen un llamado especial en cuanto a la adoración y la alabanza. ¿Me están entendiendo? Entonces, juntamente con ese llamado que ellos tienen, viene la habilidad, viene el poder y viene la capacitación de Dios. Entonces, cuando ellos cantan, aunque ustedes no lo crean, al menos yo lo siento. Y es más, cuando ellos se preparan, buscan, oran, es mucho más ese nivel de unción que se siente en la administración. Pero cuando ellos no se preparan eso y no buscan, más que todo no oran, es pobre, es algo humano, es una habilidad humana, solamente encanta el oído. Pero cuando viene de parte de Dios, porque ellos tienen ese llamado. Entonces, hermanos, conjuntamente con ellos viene el respaldo, algo que no lo tengo yo en esa área. Ellos sí. Entonces Dios los usa de una manera especial. Es igual como a mí, por ejemplo, Dios me ha llamado en lo que es el llamado para ser pastor. Juntamente con ese llamado viene la capacitación, viene el poder, el respaldo para mi ministerio. Y yo lo sé. Yo sé que tengo un respaldo de parte de Dios. Yo sé que si alguien se levanta contra mí, yo no hago nada, pero algo sucede. Y aún en el mundo, como a mi esposa le digo, dice, el que se enoja contra ti serán confundidos. Y eso lo veo yo siempre en mi vida. Se levantan, hablan, y yo me río, digo, y al final se confunden, ellos mismos se confunden, porque es algo, hermanos, que está en la palabra, y yo creo la palabra. Y cuando tú le crees a la palabra, eso mismo sucede en tu vida. Y ahí está, junto con la obediencia a la gran comisión viene el poder, viene la unción, y junto al poder viene el propósito. Si tú no tienes una tarea, ¿dónde lo vas a desplegar ese poder? Nosotros sabemos que la gran comisión, Dios nos da su respaldo, nos da su poder, su Espíritu Santo, y sabemos que nuestra tarea es evangelizar, discipular. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro propósito. Y junto a la unción, pero ¿sabes lo que sucede? Nosotros como iglesia, recuerda, yo te lo digo ahorita ya, para que después no te sorprenda, juntamente con la unción, es decir, cuando tú obedeces a Dios, viene la unción, no viene antes. O sea, nadie puede estar ayunando, y por decir una persona, un miembro de iglesia, que esté ayunando,
y ayuna, ora, busca y se mete a su casa. No sucede nada. Pero cuando tú ayunas, oras, vas y visitas, oras por los enfermos, vas a las cárceles, ese poder se despliega, se mueve, sana, sucede. Es igual un pastor, se llena de Dios, ora y suceden cosas. ¿Por qué? Porque junto a la unción viene por el Espíritu Santo, pero esa unción viene para nosotros usarla. Entonces, cuando tú obedeces a Dios, predicas, evangelizas, viene la unción de parte de Dios a tu vida. Ahí tú puedes decir, esa persona tiene unción, porque lo desarrolla. Por ejemplo, si Esther tiene ese talento y no canta, ella no le sirve a Dios, ahí está, estático esa unción ahí que ella tiene. No se ve, no se aprecia. Pero ella cuando comienza a moverse, a cantar, empieza a desarrollar. Es igual, si yo, por ejemplo, predico, oro, sigo orando, tal vez no suceda nada, pero va a suceder. Empieza a suceder, empieza a moverse, tú empiezas en fe, pero cuando viene la unción, también vienen las persecuciones. ¿Qué más viene? Viene la oposición. Es decir, cuando tú vas en camino a obedecer la comisión y lo haces, viene la unción, van juntas, pero también viene la oposición. Es decir, no te sorprenda que se levanten. El vecino, hoy mucha bulla hacen, por favor apaguen su bulla. Hacemos una campaña, hoy por favor acá no está prohibido. Este es un lugar que acá no se debe predicar, vaya a predicar para allá. ¿Me están entendiendo? Satanás empieza también a molestar. Entonces nosotros tenemos que entender, muchas veces seremos difamados, van a hablar contra ti, porque Satanás sabe que cuando la iglesia es obediente, tiene el respaldo de Dios, entonces empieza la calumnia, empieza la oposición, empieza de afuera o de adentro. Si compartimos entonces, hermanos, la obra de Cristo, también tenemos que compartir sus sufrimientos. Amén. Así dice la palabra de Dios. Quien quiera que lo trate como trataban a los creyentes del Nuevo Testamento, nos dice que somos parte de un glorioso cuerpo de creyentes. Es decir, como dicen, le dijo Don Quijote a Sancho, ¿se acuerdan de esa obra? Miguel de Cervantes Saavedra le dice: Sancho, los perros ladran, es señal de que avanzamos. ¿Me están entendiendo? Y cuando la iglesia empieza a trabajar, empieza a moverse, y hay adolescentes, empieza a crecer, vienen, se convierten, Satanás empieza a ladrar. Y recuerden esto, los perros ladran. Y Sancho dice, es señal de que estamos avanzando. ¿O no? Cuando tú vas por una calle desconocida, caminas y sale un perro, porque no te conoce, tú estás caminando y sigue. El diablo es igual. Hermanos, solamente no sucede nada cuando la iglesia está ahí y no hace nada, pero el diablo moviliza sus fuerzas también. Hay oposición, pero no te preocupes, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, y nosotros iremos de triunfo en triunfo. Si no hay oposición, si no hay lucha, no hay victoria. Amén. Tiene que haber oposición y vamos a ver la gloria de Dios. Cuando llevamos también a cabo la misma tarea que ellos llevaron, lo vamos a hacer con la misma autoridad. Entonces tendremos los mismos enemigos. Los apóstoles tuvieron enemigos, pero ellos siguieron adelante. Yo quiero decirles también que este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo más fácil de lo que vivieron nuestros antepasados. ¿Qué quiere decir? Que hace muchos años era difícil el evangelio, era muy difícil. En 1920, 1950, el 60, era muy difícil que haya una obra evangélica en el Perú. Era muy difícil. Es decir, ¿cuántos años estamos ya del 60 para acá? Más de 50 años, ¿no? 50, son 40, 2000, 70 años, 60 años, 70 años. Es decir, era bien difícil ver iglesias evangélicas. Había mucha oposición, mucha persecución. Mucha gente murió. ¿Saben por qué sucedió el alud que sepultó en Huaraz?
a mucha gente. Dice que esa gente mató a cristianos. Yo tengo un libro que habla de la persecución de los cristianos en el Perú. En Huaraz, en esa parte, es muy fuerte el catolicismo. ¿Por qué lo sé? Porque yo he trabajado en la parte de Huari, en la parte de San Luis, y esa parte de Ancash, ese departamento, la iglesia católica es muy fuerte. Hay muchos obispos que vienen desde Italia mismo. Italia es la cuna del Vaticano. Tal es así que esos curas católicos tienen una empresa de queso. Ellos son los italianos, son dueños de una empresa de queso, la empresa King Kong, unos quesos bien grandes que lo exportan. Entonces ahí hay mucha gente extranjera, mucho italiano. Hay un pueblo que le llaman San Luis, que todos son casi rubios, blancos, porque entre ellos no más se han casado, pero han venido a establecerse en ese lugar. Entonces el templo ahí, por ejemplo, en Huari, en ese lugar, son templos grandes. La iglesia católica es muy grande, tiene mucha fuerza en ese lugar. Dice que cuando se predicaba el evangelio ahí, mucha gente, hermanos, el cura azuzaba a la gente, porque la mayoría son indios, hablan quechua. Yo estoy hablando del 50, el 20, eran indios. Levantaban a la gente, dice que iban con garrotes y los mataban a palos, hermanos. A los cristianos se escondían debajo de las camas y casi muertos predicadores extranjeros que llevaban la palabra de Dios, mataron a muchos cristianos. Ese lugar no podía entrar el evangelio. La iglesia católica se oponía juntamente con los policías que estaban al servicio de los curas. ¿Y sabe lo que sucedió? Por eso vino el juicio en ese lugar de Yungay. Eran esos lugares muy idólatras, muy apegados al catolicismo. Y hermanos, ahí vino, hermanos, el juicio de Dios. Ahora, yo quiero decirles que en este tiempo que estamos viviendo ya pasó buen tiempo, ahora nosotros estamos cosechando. Hay iglesias grandes, numerosas. Hay iglesias que ahora nosotros estamos cosechando sobre las lágrimas de generaciones pasadas. Muchos han llorado. Yo quiero leerles, aquí tengo una historia acerca de una profecía. Dice que en 1986, en la ciudad de Blantyre, Malawi, en África, un pastor, un evangelista tuvo cruzadas donde hubo hasta 150.000 personas. Miren, por reunión. ¿Y por qué se llamaba Blantyre? Se llamaba así en honor al pueblo de Escocia, en donde nació el gran misionero David Livingstone. Este hombre fundó una misión cristiana en la zona y luego una ciudad que con sus 300.000 habitantes es en la actualidad la más grande de Malawi, en África. Dice que David Livingstone escribió de esta manera. Miren lo que escribió en su diario este hombre. Y ese está fechado en 1870 por ahí. Dijo, él decía en su diario: somos como voces que claman en el desierto. Preparamos el camino para un glorioso porvenir. Los futuros misioneros serán premiados con conversiones en cada sermón. Nosotros somos sus pioneros y ayudantes. Que no se olviden de los vigías de la noche, de nosotros que trabajamos cuando todo era oscuridad y que no teníamos evidencia de conversiones que nos alentaran. Sin duda tendrán más luz que nosotros, pero nosotros podemos servir a nuestro Maestro activamente y proclamar el Evangelio como ellos lo harán. Livingstone murió en 1873, de manera que nosotros llegamos ahí 100 años más tarde. ¿Qué pasó con la profecía de Livingstone? Hermanos, más de 150.000 personas por reunión. Milagros, sanidades de parte de Dios en campañas multitudinarias en África, en ese lugar. Por eso le digo que estamos cosechando sobre la lágrima de generaciones pasadas. Y eso es lo que aquí, hermano, en esta iglesia, en este lugar, mucha gente, yo recuerdo, hermano, nuestra hermana Albertina, mucha gente que pasaron, otras que han muerto, pero yo sé que ellos oraron, porque anhelamos que este lugar donde uno empieza sea un lugar donde la gloria de Dios se manifieste. Ellos vertieron sus lágrimas, sus luchas
Ellos empezaron a hacer los cimientos y nos dejaron parte de mucho de comodidad lo que hoy gozamos. Porque hubo una generación que dieron sus fuerzas para nosotros disfrutar lo que hoy estamos disfrutando. Y lo que vamos a ver nosotros es una cosecha maravillosa. Lo que ellos sembraron con lágrimas, nosotros lo vamos a disfrutar. ¿Me están entendiendo? Pero no es motivo para enorgullecernos, sino de entender que formamos una unidad. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que algunos siembran. Dice que los que con gozo, dice, vendrán y llevarán sus gavillas, ¿no? Unos han sembrado, pero nosotros vamos a cosechar. Pero juntamente, hermanos, ellos se gozarán con nosotros. Como este Livingston que decía, llegará un momento que nosotros no vimos ni conversiones, no vimos nada, pero habrá conversiones en cada sermón. Estaba profetizando, estaban creyéndole a Dios. Y nosotros, hermanos, yo sé que las personas que pasaron por aquí también le creyeron a Dios. Y nos ha llegado el tiempo a nosotros de ser obedientes, de ver la gloria de Dios. Es tiempo de cosecha. La ciudad de Dios está edificada sobre los cimientos de los apóstoles, ¿o no? Es así. Tenemos el privilegio de haber sido escogidos para cosechar. Este tiempo es un tiempo maravilloso. Los Elías, los Pablos, todos confiaron en nosotros, que esperaban que aprovecháramos sus trabajos, lo que ellos han empezado. Y por eso que lo que yo he empezado dando lectura en Hebreos capítulo 12, que dice que tenemos una grande nube de testigos. Lo que yo he leído ahora ya tiene sentido para nosotros. Dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, las personas que ya partieron, que han trabajado y han sido fieles, ellos, hermanos, nos están observando la carrera y ellos nos animan, la nube de testigos. Todos de los apóstoles nos están observando en los últimos tiempos que estamos viviendo. Estamos corriendo por ellos. Y este es el último tramo antes de que venga Jesús. Nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Y nosotros no podemos dormirnos en nuestros laureles. No podemos dormirnos. No podemos decir, bueno, ya tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir esforzándonos. La línea final está a la vista. Nos falta poco. Ellos han corrido, es como una carrera de postas. Ellos han corrido una parte del trecho y nos han entregado la posta. Y nosotros tenemos que continuar en ese mismo camino. Dice la Biblia, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es el tema de Dios. Y debemos hacerlo en el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros estemos orando, sea en los jueves, sea en los sábados, en la madrugada, estemos orando el que Dios nos llene de su Espíritu Santo, que nos dé de ese poder para que nosotros podamos ser testigos de Él. Entonces no hay pueblo duro, hermanos. Quítenle de su boca eso. No, Laredo es un pueblo duro. No hay pueblo duro. Dios no es equivocado. Dios nos ha puesto aquí para ganar a esta generación, para ganar a Laredo a los pies de Cristo. Así que estamos en el tiempo de la cosecha de Dios y dice, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Dios va a hacer la obra, pero a través de cada uno de nosotros, de un corazón obediente, de un corazón dispuesto. Tenemos que despojarnos de todo, de aquello que nos estorba, de aquello que nos quita el tiempo para servir a Dios. Hermanos, pon en tu mente de que aquello que no te ayuda a crecer en el Señor no es de bendición. Aquello que no te enamora más de Jesús no es de Dios. Aquello que no te acerca más a Jesús es una pérdida de tiempo. Una relación o algo que tú estés haciendo se puede medir cómo te está haciendo. ¿Te está acercando a Jesús o te está alejando de Jesús? Si es mala la relación o lo que tú estás haciendo, tus planes, tus proyectos, tu trabajo, tu ocupación, hermanos, tenemos que medirlo con mucho tino.
La estrategia de Dios es perfecta y Él nos incluyó a cada uno de nosotros en este tiempo. Estamos nosotros en los planes de Dios, hermano. ¿Cuántos lo creen? Planes que no pueden fracasar, no importa lo que venga. Los planes de Dios no pueden fracasar. Dios nos ha llamado. ¿Cuántos lo creen? Dios nos ha llamado en este tiempo que estamos viviendo para una cosecha, hermano. Este es un tiempo emocionante. Este es un tiempo maravilloso. Hermanos, estos tiempos que estamos viviendo son tiempos más emocionantes y tiempos más maravillosos, más que el tiempo que vivió Elías. ¿Cómo lo sé? Porque el ministerio de Elías solamente se movió en Israel. Llegó solamente para ungir a Hazael en Siria. Hasta ahí llegó. Pero el ministerio que Dios nos ha entregado a nosotros dice: id y predicar el evangelio por todo el mundo. Es decir, hermano, nuestro llamado no solo abarca nuestra nación, nuestro llamado y nuestro mandato es para conquistar las naciones. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, es el tiempo más maravilloso. El poder del Espíritu Santo se va a mover más que en el tiempo de Elías, porque hoy somos los Elías de este tiempo. Milagros, sanidades, liberaciones. Hizo liberaciones, no hubo eso. Pero este tiempo es un tiempo glorioso, hermano. Un tiempo tenemos que vivirlo en el poder del Espíritu Santo y en obediencia a Dios. Amén. Entonces, hermanos, si tú le crees a Dios, Dios te va a usar a ti. Dios te va a levantar a ti. Dios te va a usar, hermano, como tú nunca lo imaginaste. Póngase de pie, hermanos, en este tiempo.